El periodo de los reyes en general abarca un lapso que va desde que se instaura a Saúl como rey de Israel en el año 1097 a.C. hasta la caída de Jerusalén en manos del Imperio Babilónico, en el año 587 a.C. La historia de todos estos reyes, que pasarán a lo largo de estos años, está descrita por los cronistas de Israel, quienes son los escritores del libro de Samuel y del libro de los reyes, y los cronistas de Judá, autores del libro de las crónicas. Además, también contamos con los libros de los profetas mayores y de los profetas menores. Es importante destacar que como estas historias provienen de distintas plumas, es común encontrarnos con ciertas inconsistencias con respecto a su cronología, sobre todo en la etapa de los reinos separados. Pero no nos preocupemos, ya que la misma escritura se encarga de hacer sus propias correcciones a estas inconsistencias. Este periodo de tiempo lo vamos a dividir en dos secciones, el periodo del reino unificado y el periodo del reino dividido, y los hechos se irán narrando a medida que vayan aconteciendo, siguiendo el hilo cronológico. Los reyes de Israel se cuentan desde el 1097 a.C. hasta el año 721 a.C., fecha en que Israel deja de existir como nación. Mientras que el reino de Judá nacerá en el año 977 a.C., luego de una fractura que sufrirá el reino de Israel, cuando dos de las 12 tribus, Judá y Benjamín, decidan separarse formando el reino de Judá. Y su reinado se extenderá hasta el año 587 a.C., fecha en que Jerusalén es tomada y destruida por el imperio babilónico. El primer rey que gobernó a Israel fue Saúl, quien según 1 de Samuel 9:2, comenzó a reinar estando aún en la etapa de su juventud. Y lo haría por espacio de 40 años, según lo descrito por el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos 13:21. La historia secular nos presenta, de manera equivocada, que el año de comienzo del reinado de Saúl fue el 1050 a.C. y que su tiempo de duración fue de tan solo 20 años. En verdad no sabemos en qué se basa la historia para hacer tal aseveración, pero es lógico pensar que sus fundamentos, para nada, están basados en las Sagradas Escrituras. Al comienzo de su reinado, tuvo cierto rechazo debido a su corta edad, ya que, como los hebreos nunca habían vivido una monarquía, pensaban que para dirigir una nación se necesitaba ser una persona con mucha experiencia, un personaje capaz de asumir grandes batallas, para poder vencer a sus enemigos, con conocimientos en las artes militares, tal y como lo fue Josué. Saúl era hijo de un hombre benjamita llamado Cis, este a su vez tenía un hermano llamado Ner, padre de Abner. Este Abner, quien era de edad contemporánea de Saúl, jugaría un papel muy importante a lo largo de su reinado, inclusive, más allá de su muerte, ya que sería el jefe de todos sus ejércitos. A Saúl no se le mencionan hermanos, aunque tuvo varios, pero que jamás se les registró en los libros hebreos. Su familia pudo haber sido de clase media alta, ya que tenían criados y ganados, pero no debió ser muy numerosa y eran nativos de Gabaa. Saúl fue un joven fuerte, alto y de buen parecido, aunque era un poco tosco. Para el momento en que es escogido por Dios para ser rey, desconocía por completo de la vida del profeta Samuel, quien ya contaba con una edad de 72 años para ese entonces, y era juez desde hacía unos 58 años atrás. Para esos tiempos, la palabra profeta no se usaba, solo la palabra vidente, para referirse a los que hablaban en nombre de Dios. Su unción por parte de Samuel ocurre cuando apenas era un mancebo, joven, fuerte y de hermoso parecer. Samuel convoca a una elección general para escoger al nuevo rey, donde participarían todas las familias de las tribus, lo cual se llevó a cabo en Mizpa. Saúl es escogido por Jehová, y de hecho, estaba escondido entre el bagaje, o sitio donde se guardaban las cosas que se usaban para grandes viajes, tales como carpas, tiendas, utensilios, etc.
Saúl derrota a los amonitas. Este evento se llevará a cabo cuando ya Saúl estaba en su segundo año de gobierno, aunque todavía para ese tiempo no contaba con el apoyo de todo el pueblo de Israel. A pesar de que Saúl había sido nombrado rey de Israel hacía un año, aún no había sido aceptado por un grueso de la población y había opiniones contradictorias en el pueblo hebreo. Unos lo querían, pero otros no. Mientras esto pasaba, los amonitas, vecinos orientales de Israel, dieron aviso de guerra, y no era la primera vez. Recordemos que hacían aproximadamente 57 años que Jefté los había sacado de Israel con mano dura y fuerte. Esta era la oportunidad de Saúl para mostrar su valentía a una Israel incrédula. Los amonitas acamparon frente a las tierras de Jabes de Galaad, y estos, al verse asediados, pidieron al comandante de las fuerzas amonitas, llamado Naas, a hacer alianza con ellos, y serían sus siervos si los dejaban en paz. Pero de manera arrogante, éste les hace una extraña petición, y es que solo los tuertos de su ojo derecho harían alianza con ellos. Eso fue a manera de burla y en tono de provocación. A los de Jabes de Galaad no les quedó de otra, más que pedir ayuda a sus hermanos en tierras occidentales, a lo cual, ya Saúl, lleno del Espíritu de Dios, se compromete a librarlos de la mano de Naas, logrando reunir un grupo importante de hombres de guerra para luchar contra los de Amón. Luego de esto, los de Jabes se alegraron, pero se lo ocultaron a los amonitas, y le tendieron una trampa. Ellos dijeron a Naas que no habían obtenido ningún apoyo de sus hermanos, y por lo tanto, subirían hasta su campamento, para que hicieran con ellos lo que le vinieran en ganas. Y resulta que los amonitas, antes del amanecer, a eso de las 5 de la madrugada, fueron sorprendidos por un batallón de unos 300.000 hombres de guerra, provenientes de las tribus de Israel, dirigidos por Saúl. Y fueron tomados como presa, y los pocos que quedaron fueron dispersos. Luego de estas cosas eran pocos los que dudaban de la grandeza de Saúl, y el pueblo, enardecido por la victoria, fijó su mirada contra ellos, y los quisieron linchar, pero el mismo Saúl lo evitó, diciendo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Luego de estas cosas, el profeta Samuel convocó a todo el pueblo nuevamente a una reunión, para revalidar el nombramiento, y nuevamente proclamar a Saúl como rey de Israel en Gilgal. Y una vez en Gilgal, ofrecieron holocausto a Jehová, y proclamaron rey de Israel a Saúl. Todo esto ocurre en el año 1096 a.C. Luego de haber obtenido la victoria ante los amonitas, y de ser proclamado como primer rey de Israel, pasarían prácticamente un poco más de 20 años de absoluto silencio, donde se supone que Saúl mantuvo fuertes luchas contra los filisteos, pero que no tuvieron mayor relevancia como para ser registradas por los cronistas y escritores. La familia de Saúl. Luego de su ratificación, Saúl toma como esposa a una mujer llamada Ahinoam, hija de Ahimás, del cual se desconocen mayores detalles. Veamos lo que dice la escritura al respecto. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. A pesar de que en este texto se mencionan 5 hijos, en realidad, fueron 6 los que tuvo con Ahinoam, como podemos observar en el primer libro de las Crónicas. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Aquí solo se mencionan los hijos varones, donde se reemplaza el nombre de Isui por el de Abinadab, el cual se supone que son la misma persona, y aparece el nombre de Esbaal, que es el mismo Isboset. El único texto donde se menciona el nombre de Isui, como hijo de Saúl, es en 1 de Samuel 14:49, ya que en el resto de los textos es reemplazado por el nombre de Abinadab, como se puede apreciar en el mismo libro de 1 Samuel. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl.
En la mayoría de los casos, donde se usan distintos nombres para referirse a una misma persona, se debe a que proviene de épocas y fuentes diferentes, pero en este caso no tiene justificación, ya que proviene de la misma pluma. Tenemos también el caso donde el mismo nombre de Abinadab, en el libro de Crónicas, es comúnmente alternado con el de Izar, para referirse al hijo de Coat. Así que no es raro encontrarse con este tipo de situaciones a lo largo de toda la historia bíblica. Para completar el ciclo del entorno familiar del rey Saúl, más adelante, quizás en la tercera década de su reinado, Saúl también se hará de los servicios de una concubina llamada Rispa, la cual le dará 2 hijos más, llamados Armoni y Mefiboset, quienes son ignorados completamente por los cronistas de Judá, y que solo se mencionarán luego de haber finalizado el reinado de su padre, y solo para relatar su triste final en manos de los gabaonitas. Saúl contra los filisteos en Bet-Aven. Luego de su guerra con los amonitas, la cual fue justa y necesaria para librarse de los escepticistas, pasaron muchos años, entre los cuales se tuvo que enfrentar a otros enemigos. Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Pero su mayor obstáculo siempre habían sido los filisteos, quienes fueron los que más golpearon su reinado por mucho tiempo. En algún momento no especificado por la Biblia, los filisteos habían tomado fuerza sobre Israel y les habían vencido. Luego de esto, montaron muchas guarniciones a lo largo de todo Israel, pero sobre todo en la parte occidental del Jordán. Dado a lo amplio de su dominio, consiguieron secuestrarles casi todo el parque de armas, y los mantuvieron obligatoriamente alejados de toda actividad sobre el hierro, para evitar así que se elaboraran espadas, lanzas o flechas. En 1 de Samuel 13, del 19 al 21, se nos dice que cuando los hebreos necesitaban afilar sus herramientas de trabajo, tenían que ir hasta los campamentos y guarniciones filisteos, para que ellos le hicieran ese trabajo y por lo cual tenían que pagar un alto precio. En un tiempo indeterminado, Jonatán, el hijo del rey Saúl, quien contaba con una guardia de 1000 hombres, vio la oportunidad de alzarse contra unas de las guarniciones filisteas que se había instalado cerca de Gilgal. Ignoramos con qué tipo de armas harían la toma de la estación militar filistea, pero la Biblia dice que la atacó. El escritor Flavio Josefo nos dice que Jonatán hizo estragos en ella, y que la tomó, mas la Biblia no especifica que la haya tomado, sino que solo la atacó. Esta acción individualista de Jonatán puso en aprietos a su padre Saúl, ya que a los filisteos no les gustó para nada esa rebelión, por lo cual se levantaron en un gran ejército para arremeter contra los israelitas. Los filisteos juntaron 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Imaginemos a este gran ejército que se les venía encima a Saúl y su ejército. ¿Cómo enfrentarlos con unos 3.000 hombres, y sin armas? Pues solo con la ayuda divina de Jehová. ¿Y a quién creen que le pidió consejo e intermediación ante Dios? Al profeta Samuel. Si revisamos bien los capítulos 13 y 14 del primer libro de Samuel, que es donde se describe esta guerra, podremos darnos cuenta que en ninguna parte aparece que Saúl recurriera a Samuel, ni el consejo que éste le haya dado, pero sí sabemos que le dijo que se fuera hasta Gilgal y que le esperara por 7 días, solo que esta parte de la historia fue traspapelada hacia otro espacio de las Sagradas Escrituras, que nada tenía que ver con esta historia. El consejo que le da Samuel al rey Saúl, para enfrentar a los filisteos lo vamos a extraer del capítulo 10. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Como se puede observar, este texto está incrustado de manera incoherente en la historia de la unción de Saúl, cuando todavía ni siquiera había sido proclamado rey.
ya que, entre el capítulo 10 y el capítulo 13 del libro primero de Samuel, hay por lo menos unos 25 años. Haciendo caso al consejo del profeta, Saúl hizo sonar trompeta por todo Israel, para que todo el que lo pudiera acompañar a la guerra, bajara con él hasta Gilgal, donde el profeta le había dicho, que lo esperara hasta por 7 días para ofrecer sacrificios, y dejar que Dios tomara la decisión sobre la guerra, ya que eran demasiados los filisteos. Saúl estuvo esperando, pero los hombres que le acompañaban comenzaron a desertar. Esto hizo que el rey se desesperara, y cuando por fin se llegó la fecha tope de espera, Saúl pensó que ya Samuel no vendría, por lo cual ofreció holocaustos y sacrificios por su propia cuenta. Y cuando precisamente estaba terminando de ofrecer el holocausto, venía arribando Samuel, un poco atrasado, pero llegó. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Esta desobediencia del rey Saúl, de no esperar a Samuel, le causó una grave situación delante de Dios, el cual le da la primera advertencia de que su reino ya no será perpetuo en su familia, pues, sería traspasado a otro hombre. Quizás por este motivo, es que esta guerra fue tan importante, ya que es donde Saúl, por primera vez es desechado por Dios para continuar al frente de Israel. En esta primera fase de la guerra, los israelitas no pudieron enfrentar a los filisteos, ya que no contaban ni con la gente, ni con las armas, ni con el apoyo del profeta Samuel, quien los abandonó en Gilgal, y se regresó hacia Ramá, totalmente decepcionado. Según, los únicos que acompañaban al rey Saúl para ese momento, eran unos 600 hombres, porque otros desertores, que no se escondieron en escondrijos, huyeron hacia las tierras de Rubén, Gad y Manasés oriental. Los filisteos, al ver que no había resistencia, comenzaron a mover sus tropas desde Micmas, donde se habían establecido, en 3 direcciones, hacia Ofra, Bet-Horón y Seboim. Pasó cierto tiempo, y las tropas de Saúl se encontraban replegadas en Gabaa, y solo un pequeño bastión le acompañaba, por lo cual nuevamente Jonatán comienza a idear otro plan individual, y esta vez estaba solo con su paje de armas. En la segunda fase de esta guerra, es donde los israelitas logran tener la victoria sobre los filisteos, con la ayuda de Jehová, y es también donde nos deja claro, que al rey Saúl, le gustaba poner en aprietos a sus guerreros, y a veces no les permitía que comieran durante el tiempo de pelea. Tal es el caso, de que a su propio hijo Jonatán, casi le cuesta la vida haber comido un poco de miel de manera inconsciente, ya que él no estaba al tanto, del anatema hecho por su padre Saúl. Y esto más bien, hacían que su gente se debilitara. Para esta segunda fase de la guerra, Saúl no pidió apoyo al profeta Samuel, sino que se valió de los servicios de un sacerdote llamado Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Este llevaba puesto el efod, utilizado por el sacerdote para poder ministrar los asuntos de Dios en el santuario. Ya para estos tiempos, Samuel contaba con algo más de 90 años de vida, estaba viejo y cansado. Saúl desobedece, y otra vez es desechado. Se acordó Dios de la maldad cometida por los amalecitas en el año 1493 a.C., en los campos de Refidim, cuando asaltaron la caravana de hebreos que huían de Egipto. Le fue encomendada la tarea al rey Saúl, de exterminar con ese reinado, y que no quedara ningún rastro de ellos, ni de sus bienes, ni de su gente ni nada que procediera de ellos. Los amalecitas le hicieron emboscada al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y estaban llegando a Refidim. Pues a Dios, no se le había olvidado este impasse que sufrió su pueblo, donde murieron, más que todo, personas ancianas y niños, que habían quedado resabiados al final de la marcha, ya que los amalecitas atacaron por la retaguardia. Enseguida, Saúl puso en marcha un plan de ataque contra los amalecitas, logrando una contundente victoria sobre ellos, quemando sus aldeas y matando todo lo que tuviere vida sobre sus tierras.
Pero Saúl no obedeció por completo la orden y dejó con vida a su rey Agag. Además, de lo mejor de sus ganados también tomó para sí, con el pretexto de que le sirviera para ofrenda y holocausto para Jehová. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta acción fue muy grave para él, ya que la orden había sido muy clara: había que exterminar con todo, sin excepción alguna. Y al enterarse Samuel de lo hecho por Saúl, por segunda vez le llamó la atención, el cual le rindió sus excusas, exponiendo que esos bienes eran para ofrendar a Dios. Samuel le hace una fuerte aseveración. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así que no había excusa suficiente, y ahora sí quedaría excluido, de continuar con un reino limpio y puro delante del Dios de los ejércitos, pues, esta era la continuación de lo que ya antes se había predicho, cuando desobedeció en Gilgal, puesto que ya Dios tenía escogido a otro joven para que fuera su sucesor. Luego de estas cosas, Samuel mandó a buscar a Agag, y éste venía muy alegre pensando que su vida sería librada de la muerte, pero Samuel habló estas palabras: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Tengamos claro, que en realidad, no se refería a Agag como tal, sino a aquella generación que mataron a muchos niños y ancianos en Refidim. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, delante de Jehová en Gilgal. Ahora nos preguntamos, ¿pueden pagar nuestros hijos los pecados de nuestros padres? Pues en la época antigua sí, pero esto cambiará más adelante, cuando se instaure un nuevo evangelio. Samuel lloró por lo sucedido, ya que quería mucho a Saúl, y ahora sabía que ya Jehová no estaría más con él, que lo había desechado. Y dice la Biblia que jamás Samuel lo volvería a ver, pero no estamos tan seguros de eso, porque es posible que sí, se vean una última vez, antes de morir Samuel.